Bueno, mi nombre es Cristian René Castro, estudiante del Colegio Técnico Salesiano. Pertenezco al segundo C2 de la carrera de Electromecánica Automotriz. Bueno, el tema que les vengo a presentar hoy son sobre los circuitos mixtos, una parte muy fundamental en la materia de Física 2. Bueno, lo que se trata de circuitos mixtos son varios circuitos que pueden ser en serie o en paralelo que me tocó resolver a mí. Bueno, empezamos con un ejercicio muy simple y aquí les pongo el siguiente ejemplo. El ejercicio que a mí me tocó es el ejercicio número 11, que nos plantea: se tiene el siguiente circuito mixto alimentado con 110 voltios. Calcular la resistencia equivalente o total. Este es el primer ítem que nos plantea este circuito. Antes de resolver este circuito voy a hacer hincapié en este mismo, ya que tiene elementos fundamentales. Estos elementos fundamentales de un circuito son muy importantes para poder saber y resolver este mismo, como lo que son los elementos conductores y los elementos receptores. Los elementos conductores son los que ayudan a que la corriente fluya y llegue a los elementos receptores. Los elementos receptores son conocidos como las resistencias. En este caso yo tengo 6 resistencias y una fuente de alimentación de 110 voltios. Esta fuente de alimentación puede variar por cada ejercicio, y el valor de las resistencias también. El valor de mis resistencias son como R1 que vale 1 ohmio, R2 12,5 ohmios, R3 50 ohmios, R4 1 ohmio, R5 20 ohmios y R6 20 ohmios. Ahora procedemos a plantearnos una pequeña fórmula que es muy fácil, que es resistencia equivalente número 1. La resistencia equivalente hace que el circuito se quede sin restricciones, como tenemos marcado aquí. La resistencia R2 y R3 son una restricción y son marcadas ahí. Esa le tomamos en cuenta como resistencia equivalente 1. Bueno, la fórmula es 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, que son los valores que tengo aquí como una restricción. Bueno, reemplazamos los valores en la fórmula y quedaría 1 sobre 1 12,5 ohmios más 1 sobre 50 ohmios, que en total me da como resistencia equivalente 1 igual a 10 ohms. Continuamos con la resolución del circuito. En este caso también encontramos otra restricción, que sería R5 y R6 con valores iguales de 20 ohmios. Aquí hacemos lo mismo, aplicamos esta pequeña fórmula que quedaría como resistencia equivalente 2 es igual a 1 sobre R5 más 1 sobre R6, que tenemos que sustituir los valores y reemplazar en la fórmula. Quedaría como 1 sobre 20 ohmios más 1 sobre 20 ohmios, que en total me quedaría resistencia equivalente 2. Ya habíamos encontrado la resistencia equivalente 1, que queda 10 ohmios, y la resistencia equivalente 2, que igual nos da 10 ohmios. Luego de haber calculado la resistencia equivalente 1 y la resistencia equivalente 2, que los resultados nos dieron 10 ohmios en las dos resistencias equivalentes, procedemos a hacer el nuevo circuito, que sería un gráfico ya sin restricciones, que sería R1 con 1 ohmio, con resistencia equivalente 1 a 10 ohmios, resistencia 4 que queda igual a 1 ohmio, y la resistencia equivalente 2 que queda a 10 ohmios, y con la misma fuente de alimentación de 110 ohmios. Para sacar la resistencia equivalente total tenemos una pequeña fórmula que es muy sencilla, que dice así: que la resistencia equivalente total es igual a R1 más la resistencia equivalente 1 más la resistencia 4 más la resistencia equivalente 2. A esta fórmula le reemplazamos los valores que ya tenemos y nos queda así: la resistencia equivalente total es igual a 1 ohmio más 10 ohmios más 1 ohmio más 10 ohmios, que la resistencia total nos quedaría 22 ohmios. Luego hacemos el nuevo gráfico, el nuevo circuito gráfico que tenemos ya sin restricciones, que sería con una fuente de alimentación de 110 voltios y con una resistencia equivalente total a 22 ohmios.
Aquí ya tenemos el primer ítem calculado, que sería el ítem A, que sería calcular la resistencia equivalente o total, que resultado nos salió 22 ohms. Luego de haber resuelto el ítem A, que era sobre la resistencia equivalente total, vamos a proceder a realizar el ítem B, el C y el D. El ítem B nos habla sobre la intensidad total. La intensidad total podemos hallarla con una sencilla fórmula, que sería intensidad total es igual a voltaje total sobre resistencia equivalente total. El voltaje total de nuestro circuito era de 110 voltios, ya que era una fuente de alimentación que teníamos desde el principio. El voltaje total y la resistencia total ya son datos que ya tenemos, y entonces ya reemplazamos en la fórmula. Y quedaría intensidad es igual a 110 voltios sobre 22 ohmios, que nos da como intensidad total como 5 amperios. Ya tenemos resuelto el ítem B, ahora vamos a resolver el C y el D. El C nos habla sobre la intensidad parciales y los voltajes de cada resistencia. Para resolver el ítem C y el D tenemos que ayudarnos de una pequeña tabla donde nos da la resistencia, el voltaje de cada resistencia y la intensidad parciales de cada resistencia, que nos pide el literal C y el D. Luego de haber hallado la intensidad total, que nos salió 5 amperios, procedemos a encontrar el voltaje de cada resistencia. Bueno, hicimos esta pequeña tabla para guiarnos la resistencia y el valor de esta misma. Igual, para resolver tenemos unas pequeñas fórmulas que son muy sencillas de aprenderse y muy sencillas de aplicarlas con los datos que ya tenemos y ya sacamos anteriormente. Bueno, la fórmula que vamos a aplicar primero es voltaje de la resistencia equivalente 1 es igual a voltaje de la resistencia 2 es igual al voltaje de la resistencia 3, que es igual a 50 voltios. Reemplazamos los datos y nos queda como voltaje de la resistencia equivalente 1 es igual a 5 amperios por 10 ohmios, que nos da como voltaje de la resistencia equivalente 1 50 voltios. En el segundo, voltaje de la resistencia equivalente 2 es igual a voltaje de la resistencia 5 y voltaje de la resistencia 6, que modificando y cambiando con nuestros datos nos daría 50 voltios, como podemos ver aquí. Igual, el tercero nos quedaría voltaje de la resistencia 1 es igual a intensidad por resistencia 1. Nos quedaría voltaje de resistencia 1 es igual a 5 amperios por 1 ohmio, que nos daría como resultado de voltaje de la resistencia 1 5 voltios. El voltaje de la resistencia 4 es igual a la intensidad por resistencia 4, igual a voltaje de la resistencia 4 igual a 5 amperios por 1 ohmio, que igualmente nos da 5 voltios. Sacamos el voltaje de la resistencia equivalente 1, porque sabemos que el voltaje de la resistencia 1 incluía a la resistencia 2 y a la resistencia 3 como restricciones. Por eso ponemos 50 voltios en esas dos. Igual, en voltaje de la resistencia 2 teníamos como resistencias la resistencia 5 y la resistencia 6, que también toman el carácter de 50 voltios. Para sacar más rápido esto es un paso muy sencillo, eficaz, que nos hace llegar a la respuesta prontamente. Y la resistencia 1 tiene como carácter 5 voltios, igual con la resistencia 5 que ya habíamos sacado anteriormente. Ahora vamos a proceder a sacar las intensidades parciales de cada resistencia. Bueno, las intensidades parciales de cada resistencia también se basan y se fijan en unas fórmulas que son muy fáciles de hacer, y con un truco que les voy a enseñar ahora vamos a intentar resolver de la forma más rápida y más fácil posible. Bueno, las fórmulas que necesitamos es la intensidad de la resistencia 2 es igual a voltaje de la resistencia 2 sobre resistencia 2. Esto modificado y cambiado con los datos que tenemos nos quedaría como
Intensidad de la resistencia 2 es igual a 50 voltios sobre 12,5 ohmios, que esto nos da como resultado 4 amperios. Los 4 amperios les sustituimos aquí en el cuadro como en la resistencia 2, y la resistencia 1 sería 5. 5 menos 4 nos da la resistencia 3 como 1 amperio. Aquí tenemos el resultado. Ahora, para calcular la intensidad de la resistencia 5. La resistencia 5 es el voltaje de la resistencia 5 sobre la resistencia 5. La intensidad de la resistencia 5 es igual a 50 voltios sobre 20 ohmios, que nos da como la intensidad de 2,5 amperios. Como tenemos las resistencias que eran una restricción desde el R5 y R6, nos ponemos como resultado de 2,5 amperios a R5 y R6, y R4 queda como 5 amperios. Espero que te haya servido de mucha ayuda este video que he hecho, y gracias por tu atención.